Buenas tardes. Dentro de unos días, el 4 de junio, el pueblo de Artemisa bien merece una fiesta. La cultura artemiseña estará de fiesta, porque ese 4 de junio se van a cumplir 110 años del natalicio de una de las figuras cimeras de la cultura artemiseña que marcó pautas en la cultura cubana y nos dio incluso reconocimiento internacional. Estoy hablando de Fernando González Campoamor, conocido como Nando Campoamor o sencillamente como Campoamor en el mundo del periodismo, de la literatura y de la promoción cultural, incluso en el mundo de las artes plásticas, donde también incursionó con talento y con éxito. Este año, como ya hemos hecho referencia incluso en uno de los programas vericuetos, Artemisa ha celebrado aniversarios importantes. El 110 de el edificio que acoge a la Biblioteca Provincial Ciro Redondo García, que inició su bregar en el año 1914, el 26 de abril como Sociedad Luz y Caballero, y que a partir del 18 de julio del año 1964 oficia como biblioteca. Primero como biblioteca municipal y junto con la provincia de Artemisa como Biblioteca Provincial Ciro Redondo García. Nando Campoamor, decía, una de las grandes figuras de la cultura cubana, que nació en este pueblo en el año 1914, pero que creo que antes de incursionar en su vida, en su obra, en su vital trayectoria cultural e intelectual, debíamos un poco comentar sobre en qué contexto vino al mundo y qué fue lo que pasó, qué estaba pasando en el orden cultural, intelectual, político, social en Artemisa, en los tiempos en que nace, en que es un adolescente, que es un joven, Fernando González Campoamor, que además de eso, debo decir, estudió periodismo, estudió filosofía y letras, se doctoró como tal en la Universidad de La Habana, hijo de Campoamor, dueño del hotel que prestigia arquitectónicamente a este pueblo. Era el hijo, junto con Roberto y con María Luisa, fueron los tres hijos de ese matrimonio. Su padre fue dueño del Hotel Campoamor. Como su hermano fue arquitecto, muchas veces se cree que fue el arquitecto que tuvo que ver con la construcción del Campoamor, y para nada. El Campoamor es de 1911, no tiene nada que ver con el tiempo histórico de su hermano Roberto Campoamor como arquitecto. Ahora bien, sí tuvo que ver su hermano con la terminal de ómnibus de Artemisa de la Ruta 35, que se inauguró en octubre del año 1947 y que en su tiempo fue de las primeras de ese tipo en el país. Ahora, en el tiempo de Fernando González Campoamor, en aquellos tiempos de adolescencia, de juventud, que era Artemisa, un pueblo efervescente en el orden de la cultura, figuras como Manuel Isidro Méndez, como Francisco Robaina Arquimbao, y otros periodistas que prestigiaban este pueblo, estaban haciendo de todo desde la Sociedad Luz y Caballero, como decía al inicio, hoy Biblioteca Provincial, prestigiando este pueblo en el orden de la literatura, del periodismo, de la promoción cultural, de todo tipo de actividades culturales que convirtieron a Artemisa al oeste de La Habana en un polo importante junto con la ciudad de Pinar del Río, y a veces resonando más que la propia capital pinareña en el orden cultural. Fue la etapa de las primeras revistas, de los primeros periódicos, de las primeras imprentas, de la construcción de bancos, de la construcción de hoteles, de la construcción de establecimientos comerciales que fueron exitosos. Y nos llegó después la carretera central que hizo de este pueblo una posibilidad más para aquellos que pretendían llegar por una carretera decorosa a este pueblo. Ya teníamos ferrocarril desde 1864, desde 1903, esa majestuosa estación de ferrocarril. Bueno, en ese contexto histórico es que nace y se desarrolla Fernando González Campoamor, Nando Campoamor, que hizo de la cultura de este pueblo un hito en Cuba de resonancias internacionales. Recuerdo ahora unas palabras de Araceli García Carranza. Estuve en su casa, tuve esa oportunidad. No pude hablar nunca con Leonardo de Pestre Cantoni,
que es un escritor cubano que al estilo de Ciro Bianchi escribe mucho sobre reseñas y cosas curiosas de pueblos de Cuba, fundamentalmente de personalidades y de pueblos que tienen que ver con La Habana. Pero los dos con el mismo criterio. Visité en cierta ocasión a Araceli García Carranza en su casa, muy cerca allí de Humboldt 7, y hablaba precisamente sobre Campo Amor. Y me decía, era un caballero en toda la extensión de la palabra, un hombre bello, un hombre físicamente hermoso, pero además con era un lord inglés, tenía unos dones, tenía unas maneras agradables de conversar. Era difícil que Campo Amor hablara en algún lugar y no se hiciera notar, porque además de que era un hombre hermoso, tenía una personalidad espléndida que acogía, era un hombre que imantaba a las personas, que atraía inmediatamente la atención, pero era además un erudito, un periodista y un escritor de primer nivel, Tengamos en cuenta que estudió filosofía y letras en la Universidad de La Habana, se doctoró, pero Campo Amor sobre todo se destacó en el periodismo. Colaboró con las principales revistas y periódicos de este país en todo el tiempo vital de su trayectoria como periodista, con la revista Bimeste Cubana, con la revista Bohemia, con el periódico Trabajadores, con la revista Liceum. Escribió Campo Amor para la Gaceta de Cuba y era uno de los hombres, me decía en un escrito cuando se cumplieron 20 años de la muerte de Campo Amor, decía Leonardo de Pestre Cantoni, que Campo Amor era uno de los hombres, de los periodistas cubanos más leídos en Hispanoamérica. No por gusto, también desarrolló una amplia labor como corresponsal de periódicos en Brasil, en Venezuela, en Francia como periodista, fue corresponsal en medio mundo y siempre fue un hombre leído. Decían los que trabajaban en edición en aquellas publicaciones donde trabajaba o colaboraba Campo Amor, que lo que él escribía era prácticamente obvio y que no se revisara, porque cada letra, cada signo de puntuación estaba justificada, cada palabra, cada argumento, cada verbo, cada sustantivo, un adjetivo, todo estaba debidamente justificado. Escribía de una manera tan elegante como su propia personalidad lo era. Y eso lo hizo un periodista de mucho reconocimiento. Pintó también, como no, se dedicó a pintar y escribió cosas maravillosas que todavía son dignas de la mejor escuela del periodismo cubano. Pero la obra maestra de Campo Amor, por la que más se le conoció tal vez, fue por la creación del Grupo Proa a inicio de la década del 30 del siglo pasado en Cuba. Era todavía muy joven y creó en Artemisa el Grupo Proa. Hay dos estudiosos de Campo Amor, el periodista Joel Mayor Lorán, la licenciada Zoila Caridad García Quesada, el periodista en el Artemiseño, trabajó en otros medios, ella trabaja en la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia de Artemisa como eficiente organizadora, muy estudiosos de la obra de Campo Amor. Otros han estudiado también la obra, pero ellos la han estudiado a profundidad. Y ese Grupo Proa es sin duda lo que marca a Campo Amor como el gran promotor cultural por excelencia de Artemisa. Un grupo de intelectuales que en la década del 30, inspirado en el grupo minorista que creó Rubén Martínez Villena en la década del 20, con ideales antiimperialistas, antifascistas, pero más que eso, tratando de llevar a la literatura, al arte en Artemisa o desde Artemisa a Cuba como algo primordial para la liberación, para la emancipación del hombre en Cuba y en Latinoamérica. Fue un grupo que acogió a intelectuales de primer nivel, no solo de Artemisa, sino de La Habana, de Cuba entera, y que marcó una pauta porque incluso creó una revista, su propia editorial, una revista, Proa, que llegó a intercambiarse con otras 256 revistas de su tipo en todo el mundo. Es una revista codiciada hoy, no que conozca, no existe una colección de Proa en Artemisa, sí sé que está en la Biblioteca Nacional, que los investigadores la persiguen, la buscan, porque allí está el mejor periodismo y la literatura de su tiempo. Ese fue Fernando González Campo Amor. Pero Campo Amor fue más allá. Campo Amor tiene también una obra literaria importante.
escribió libros que también marcan pauta, que escogió temas muy, muy diversos. Era un hombre de un estilo muy depurado, pero además con temas muy importantes. Por ejemplo, escribió Vendimia en Capricornio, escribió Archipiélago, escribió otros, pero a mí me llama la atención sobre todo dos. Uno que se llama Nos queme, sobre Martí, y otro que es una biografía del ron cubano, que es toda una exquisitez. Se llama El hijo alegre de la caña de azúcar. Ya con ese título nada más tiene para inscribirse como lo más llamativo, lo más curioso, lo que más atrae hacia el título y el contenido de un libro. Es una biografía del ron cubano, que una personalidad como Manuel Moreno Fraginal, uno de los hombres que más estudió el complejo agroindustrial azucarero en Cuba, la producción de azúcar y todo lo que estaba vinculado a la producción de azúcar, entre ellos el ron, llegó a decir del hijo alegre de la caña de azúcar, ese libro maravilloso de Fernando Campoamor, que era una mezcla maravillosa de poesía y erudición. Creo que eso basta para que alguien que vea ese libro inmediatamente quiera leerlo. Es una biografía maravillosa del ron cubano. Y escribió otro libro sobre coctelería cubana, también muy acogido en Cuba, que es todo un glosario de lo mejor de la coctelería, que en este país es muy buena y que de la cual escribió Campoamor. Pero creo que su principal legado es el amor a Artemisa, estar siempre apegado a la cultura de Artemisa. Y que podamos celebrar todo es bueno. El 4 de junio, el nacimiento de Campoamor como un hecho cultural importante para este pueblo, creo que será trascendental e imprescindible. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericueto.